Muchas gracias, hermano, por esta presentación. Me siento, como se dice aquí en España, arropado, ¿no?, por el aprecio y el afecto que me han manifestado ustedes en estas horas que llevo aquí. Y vamos a esta mañana meditar en la palabra de Dios. Tenemos un PowerPoint que tiene un bosquejo de lo que voy a decir. Mi tema esta mañana va a ser caminos hacia Cristo. Y vamos a pensar un poco en cómo la gente llega a Cristo. Empecemos con unos versículos en la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, a partir del versículo 16. Acá el apóstol Pablo ofrece un resumen de su fe y su ministerio centrado en Cristo. Fíjense en estos versículos 16 a 21 que vamos a leer, cuántas veces aparece el nombre de Cristo y las cosas tremendas que Pablo dice. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Dice aquí algo radical el apóstol Pablo. Dice, de ahora en adelante no consideraremos a nadie según criterios meramente humanos. Cuando el apóstol Pablo se encontró con Cristo, hubo algo que cambió radicalmente su manera de ver a los demás seres humanos. Y esa es una manera de definir en qué consiste ser cristiano. Pero para Pablo este cambio radical en su manera de ver el mundo, de ver a los demás, este cambio radical fue resultado de un encuentro con Cristo. Y esta mañana queremos hacernos la pregunta, ¿cómo se encuentran las personas con Cristo? ¿Por qué caminos vienen hacia Cristo? Voy a hablar de 4 caminos hacia Cristo. No quiere decir que sean los únicos, pero quiero meditar con ustedes en estos 4 caminos hacia Cristo. Hoy en día, una realidad de la que no nos tenemos que olvidar es que miles de personas siguen encontrándose con Cristo. A veces nosotros tenemos la visión triste, pesimista del mundo que nos dan los medios de comunicación. En el mundo todo anda mal, todo anda por los suelos, la corrupción, esto, aquello. Y no se cuentan las cosas que van bien. Y una cosa que como creyentes no debemos olvidar es que el mensaje de Cristo continúa anunciándose en todo el mundo y que siempre hay personas que se encuentran con Cristo y para las cuales se da ese cambio radical, que pasan a ser como Pablos. Sabemos, por ejemplo, que la Biblia está traducida ahora a más de 2.600 lenguas. De modo que pensar en lo que eso significa.
Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿él qué era? Desde el punto de vista humano, ¿qué recursos tenía Jesús? No tenía ningún recurso extraordinario. Y les dijo que fuesen por todo el mundo. Y el relato bíblico nos dice que comenzando en Jerusalén, fueron a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy en día eso que Jesús, que no tenía poder económico ni poder político, pero tenía el poder del Espíritu Santo, se ha hecho una realidad. Hoy encontramos una variedad de personas. A esta misma hora estarán reunidos en toda la faja horaria en la que nosotros estamos, personas para adorar a Cristo, para cantar de Cristo, para anunciar el nombre de Cristo, para regocijarse en el hecho de que Cristo ha cambiado su vida. O sea que aquello que Cristo dijo, id por todo el mundo, se ha hecho realidad y se sigue haciendo realidad. Y es un privilegio participar en ese proceso, porque evangelizar es comunicar a Cristo. Es de alguna manera conseguir que otros lleguen a Cristo. Dice el apóstol Pablo, somos embajadores de Cristo. Como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. Mañana, cuando vamos a nuestra tarea de cada día, no nos debemos olvidar que somos embajadores de Cristo y que de alguna manera nuestra vida, nuestras palabras tienen que invitar a la gente a reconciliarse con Dios. Vamos a pensar entonces en algunos de los caminos hacia Cristo. ¿Cómo llegaban a Cristo en el Nuevo Testamento? Vamos a ir a la palabra de Dios, a explorar en los Evangelios y en el libro de Hechos las diferentes formas en que las personas llegaron a conocer a Cristo. Y es interesante prestar atención a la narrativa, a la historia que se nos cuenta, porque en la historia hay algunos detalles que nos ayudan a nosotros a entender cómo esa palabra se puede aplicar a nuestras vidas, a nuestra iglesia en el día de hoy. Y el primero que vamos a ver es el camino de los que buscan respuestas a sus preguntas. Es el caso de Nicodemo, que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Muchos de nosotros nos hemos aprendido de memoria partes de este Evangelio. Estoy seguro que casi todos se saben de memoria Juan 3:16, que es lo que le dijo Jesús a este Nicodemo. Entonces, el relato que está en el Evangelio de Juan nos dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo es uno de esos que tienen preguntas que ya ha sido atraído por Jesús y quiere saber más. Y entonces Juan considera que el diálogo entre Nicodemo y Jesús, las preguntas y las respuestas, es importante y por eso nos da aquí el resumen de ese diálogo. Entonces Jesús escucha la palabra de Nicodemo que le dice, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. O sea, que tiene respeto hacia Jesús como maestro. Se ha dado cuenta que Jesús es un gran maestro y que también hace señales, lo cual es una evidencia de que Dios está con él. Y entonces Jesús le responde con algo que tiene un elemento de desafío y de misterio. Dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te tiene que pasar algo a ti, Nicodemo, para que veas la historia completa. No solo para que me admires como maestro, sino para que te des cuenta de todo lo que significa encontrarse con Dios a través de mi mensaje. Y Nicodemo, con mucha sinceridad,
a pesar de ser un dirigente de los judíos, hace la pregunta, una pregunta inocente: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? En este diálogo entre Jesús y Nicodemo es muy honesto, no entiende. ¿Qué quiere decir esto de nacer de nuevo? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Así que nacer del Espíritu es algo extraordinario que nos pasa cuando nos encontramos con Cristo. Y estamos en un mundo en el cual hay gente que es como Nicodemo, que tiene preguntas, que cuando viene a la iglesia escucha con atención lo que decimos porque quiere saber, tiene preguntas acerca de la fe. Ese va a ser el camino al encuentro con Cristo, las respuestas que va a encontrar aquí. Si la gente se va a encontrar con Cristo en esta iglesia, va a ser porque en esta iglesia se anuncia con claridad el mensaje. Y porque también somos conscientes de sus preguntas, de las preguntas que se hace la gente hoy en día. Yo creo que por eso Juan nos ofrece esa narrativa. Nos dice, por ejemplo, que Nicodemo vino de noche porque no quería que lo viesen. Porque si bien admiraba al Mesías, pues el Mesías no era muy querido por la religión oficial de su época. Entonces viene de noche. Otros piensan que vino de noche para poder tener tiempo, para conversar con calma. Y Juan nos ofrece un resumen de esa conversación. Y mientras hablo de esto, lo veo a Andy aquí. Y Andy está en una organización que ha fundado un señor de la India, ¿no? Rabí Zacarías, que se dedica a investigar cuáles son las preguntas que hoy hacen los Nicodemos de hoy, que no son las mismas que hacía Nicodemo, pero que son preguntas acerca de la fe. Y Dios tiene personas a las cuales les da dones y les da la posibilidad de capacitarse para poder responder a las preguntas que se hacen hoy. Y necesitamos en la iglesia gente así, capaz de entender la pregunta, que tiene curiosidad, que va a seguir su investigación y que va a tratar de comprender a Cristo. Yo doy gracias al Señor. A mí, mis padres eran creyentes cuando yo nací. Pero una de las personas que más influyó en mí era una maestra que vino a Arequipa, en el sur del Perú, desde Nueva Zelanda. Imagínense, desde las antípodas, vino al Perú, pasando por Escocia, donde estudió en una escuela bíblica. Y se fue al Perú. Y yo era un chiquillo que me gustaba leer, había aprendido a leer pronto, y Miss Elder, que era esta misionera, pues me regalaba libros. Hombre, que te regalen un libro, qué lindo. Todavía recuerdo un libro que me regaló que se titulaba Diana o Cristo, y que era acerca de Éfeso, cuando el Evangelio llegó a Éfeso y hubo ahí un encuentro entre los fabricantes de imágenes, que yo en Arequipa, una ciudad supercatólica, conocía a varios fabricantes de imágenes, y el Evangelio. Entonces, desde entonces, ella, Miss Elder, despertó en mí una curiosidad por entender la verdad, que era la verdad del Evangelio. Y un libro, y otro libro, y otro libro, y después llegué a la universidad y los GBU, y en los GBU pues teníamos que responder a las preguntas de los universitarios de ese entonces,
que en el Perú todos eran medio marxistas, los universitarios, así que sus preguntas tenían que ver con la realidad social y política y qué hacen los cristianos sobre esto. Así que había que descubrir el lado que pudiera responder a sus preguntas. Un escritor mexicano evangélico, Gonzalo Báez Camargo, escribió un libro que se llama Las manos de Cristo, un libro hermoso, en el cual nos recuerda que Jesús era carpintero y que las manos de él no serían las manos de un intelectual elegante, serían las manos de un carpintero. Y que algo conocíamos acerca de Jesús recordando esa historia. Así que hoy en día es muy importante tener en la iglesia, en todas las iglesias, personas capaces de responder a las preguntas. Y eso de meterse a fondo con el mensaje, de tratar de entenderlo, es una vocación que Dios les da en particular a algunos, para que sirvan a su pueblo edificándolo de esa manera. Pensando en Rabí Zacarías, pues no hace mucho que allá en mi tierra, en el Perú, han tenido un encuentro de la organización de Rabí Zacarías. Ahí están los apologistas peruanos, intentando entender las preguntas de esta generación. Yo recuerdo que el misionero que me bautizó era alguien que también me indicaba libros a veces, ¿no? Y yo le dije un día en la universidad, me hacen muchas preguntas acerca de la fe y ¿qué me podrías recomendar? Pues yo te voy a dar un libro que es La Última Palabra. Es un libro que te va a servir mucho. Es por un gran teólogo bautista del sur, de los Estados Unidos, traducido del inglés, el libro, claro. Pero era un libro escrito en 1890 y tantos, en un país donde Marx no era problema. Y las preguntas que yo tenía tenían que ver con Marx. De modo que el libro sería de un gran autor, pero no me servía a mí, porque no entraba en el terreno de las preguntas para las cuales yo buscaba una respuesta. Así que algunos de nosotros tuvimos que empezar a desarrollar nuestras propias respuestas a las preguntas de nuestra generación. Así que uno de los caminos por los cuales las personas llegan a Cristo es el de las preguntas. Es el camino de los que buscan la verdad. Y sigue habiendo personas así. Cuando termino de predicar allá en mi iglesia, en la calle Cuart, en Valencia, de pronto a veces aparece alguien que ha venido de visita y que me quiere hacer unas preguntas que tienen que ver con lo que he dicho en la predicación. Y eso me encanta a mí, porque quiere decir que me ha tomado en serio, quiere decir que me ha escuchado de verdad y que quiere proseguir el diálogo. Y qué cosa más buena para alguien que enseña que tener un diálogo con aquellos a quienes se está tratando de enseñar. De modo que la iglesia es un lugar donde tiene que haber respuestas para los buscadores de verdad. Y la respuesta tiene que estar centrada en Cristo, pero tenemos que presentarla de una manera que resulte entendible para el hombre de hoy y que conecte con sus preguntas. Cuando Pablo hablaba en la sinagoga a los judíos, les podía hablar del Antiguo Testamento, les podía hablar de Abraham, les podía hablar de David, pero cuando le tocó hablar en el Areópago de Atenas, donde los que le oían eran filósofos que nada sabían del Antiguo Testamento ni de la Biblia, entonces en el capítulo 17 de Hechos tenemos que Pablo les habla, y entre otras cosas les habla de lo que han dicho ciertos poetas estoicos, que conecta con la verdad que él quiere enseñar. Ese es uno de los caminos. Vamos al siguiente. El siguiente está ejemplificado por Zaqueo. La historia de Zaqueo es muy interesante, ¿no es cierto? Está en el capítulo 19 de Lucas, Lucas 19. Este es uno de esos pasajes que nos encanta, porque uno ve el efecto tremendo del encuentro con Jesús en esta persona que se llamaba Zaqueo.
Saqueo. Pero vamos a prestar atención a lo que nos dice el relato. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Fíjense los detalles que nos cuenta Lucas. Que era recaudador de impuestos, o sea, publicano, es decir, odiado por los judíos que tenían que pagarle impuestos a los romanos. Y además era bajito, era pequeño de estatura. Y eso es una desventaja. En culturas muy diferentes es una desventaja ser bajito. Así que para poder ver a Jesús, como no le dejaban y tenía curiosidad, se subió a un árbol. Y, oh sorpresa, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, voy a quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Hombre, el profeta va a comer en la casa de un publicano, se ha autoinvitado a la casa del recaudador de impuestos, pequeño de estatura. Así que dice, se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué buscaba Saqueo? Es interesante que Lucas no nos cuente de qué conversó Saqueo con Jesús. Nosotros tendríamos curiosidad por saber qué fue lo que hizo que Saqueo se pusiera de pie y dijese, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien le he engañado, le voy a devolver con el 4 tantos. Hombre, eso es una revolución. ¿De qué hablaron? Parece que a Lucas no le interesa decirnos de qué hablaron. Pero sí le interesa decirnos que Saqueo era una persona marginada en la sociedad, porque tenía una profesión odiosa y además era bajo de estatura. Así que lo que Saqueo buscaba era aceptación. Eso era lo que él quería. Quería ver si este maestro se interesaría en él. Y hay gente que viene a la iglesia en busca de eso, en busca de aceptación. En América Latina el evangelio ha crecido mucho y ha crecido en las grandes ciudades. El evangelio que ha crecido es fundamentalmente un fenómeno urbano en las grandes ciudades. Y ha coincidido el comienzo de este proceso de crecimiento con la migración hacia la ciudad. Con la llegada de la industria, etcétera, la gente del interior, de los pequeños pueblos, se va a la ciudad. Y en la ciudad se vuelve un don nadie. La persona se vuelve un don nadie, la quinta rueda del coche, como decimos. Y entonces, este don nadie, a quien no le importa en la ciudad, ¿a quién le importa? Todo el mundo va apurado, ¿no? Hay que estar ahí en la estación de Atocha a las 7 de la noche, un día de trabajo. Ahí se ve lo que es ¿qué me importan los demás? Yo voy con prisa ahí. Y entonces, el migrante en la ciudad tenía esa experiencia. Y de pronto, ¿qué pasa? Un día pasa por una calle y alguien lo invita. ¿Tiene usted tiempo? Venga usted a escuchar. Aquí hay un mensaje interesante para usted. Y resulta que él, entra y le pregunta su nombre. Y
y él dice su nombre y le muestran una Biblia o un himnario y lo llevan al asiento. Hombre, yo soy alguien. Y después el que dirige el culto saluda y dice, esta mañana nos visita tal persona. Póngase de pie, por favor. Y se pone de pie y todo el mundo le da la bienvenida. Esa experiencia para algunos es decisiva, es revolucionaria. Yo era un don nadie y ahora soy alguien. Y esta gente me promete que va a orar por mí, se interesa en mí. Y la iglesia es eso, es el lugar donde las personas encuentran lo que encontró Zaqueo con Jesús, aceptación, encuentran comunidad, encuentran un sentido de pertenencia, porque los seres humanos somos así, hemos sido hechos para vivir en compañía, no para vivir solos. Pero la soledad es uno de los grandes problemas de las grandes ciudades, para las cuales no hay solución, a menos que intencionalmente alguien decida, usted está solo, vengo a saludarlo, vengo a acompañarlo. Para algunos eso es lo decisivo. Es por esa vía que se encuentran con Cristo. Esta gente que es receptiva, esta gente que me acepta tal como soy y que me dice que va a orar por mí, esta gente que me manifiesta cariño, algo debe tener, de alguna parte debe salir ese espíritu de amor, de aceptación. Yo tuve una experiencia, mi hijo estudió en una universidad que tenía su campus, su sede, en un pequeño pueblo en Pensilvania, en los Estados Unidos. Vivíamos en la ciudad de Filadelfia, pero él se fue a estudiar allí. Y entonces el primer domingo que él iba a estar ahí, fuimos a la iglesia. Y era yo de la iglesia bautista, eran las iglesias bautistas del norte de los Estados Unidos. Y entramos a la iglesia. Qué lugar más hermoso, qué bonito que era. Arquitectónicamente era lindo. Y el culto fue una maravilla de precisión, ¿no? La entrada del pastor, el desfile con la Biblia y todo eso. Y luego la predicación muy buena, pero nadie nos dijo nada cuando entramos y cuando el culto terminó, cada cual se apartó por su camino y nadie nos dijo nada. Éramos 4 personas, o sea que se notaba nuestra presencia, pero a la iglesia no le importaba, a esa iglesia no le importaba la gente que entraba y qué estaría buscando. De modo que en la noche nos fuimos a otra iglesia. Esta era la iglesia bautista, pero del sur. Y resulta que para los del sur, el norte de Estados Unidos es campo misionero. Entonces fue muy interesante, ¿no? Llegamos y, hombre, un par de personas sonrientes, bienvenido, pase a sentarse. ¿Y de dónde vienen ustedes? Y qué sé yo. Y a nosotros, a mi esposa y a mí, nos importaba mucho porque nuestro hijo se iba a quedar en esta ciudad donde no tenía todavía amigos ni conocidos. De modo que era muy importante que encontrara un hogar espiritual donde recibiera la bienvenida. Y entonces dio la casualidad que el pastor de la iglesia era padre de un misionero que trabajaba en el Perú y que era conocido mío. De modo que nos dio un saludo muy cariñoso desde el frente y a la salida todos, ¿no? Y un día esto lo voy a invitar a comer en mi casa, en fin. Qué contraste con la mañana. O sea, en la mañana cuidaban la forma del culto, cuidaban la calidad del mensaje, pero no cuidaban la receptividad, la bienvenida, el espíritu diríamos, comunión, koinonía. Cuando yo era pastor una vez en Lima, al terminar el culto, una hermana muy querida, yo me paraba en la puerta a saludar a las personas. Entonces me dice, pastor, qué lindo ha estado el culto de hoy. Qué bonito que ha estado. Salía contenta la hermana. Y le digo, ¿y de qué hablé, hermana?
Y me dice, ¡ay, pastor! No me acuerdo, pero el culto estuvo lindo. Claro, porque el culto no tiene únicamente el mensaje, tiene también esas otras dimensiones. La alegría de estar juntos, de ver el rostro del hermano después de una semana de estar en un mundo que a veces hasta es hostil, ¿no? Entonces vas el domingo a la iglesia y te encuentras con los que son como tú y te alegras. Aquello te calienta el corazón, de modo que puedes decir, ha sido un culto lindo, aunque no te acuerdes del sermón. Claro, para el que predica el sermón es importantísimo. Pero hay personas a quienes el ministerio de Dios les llega por medio de eso, de la bienvenida, de eso que buscaba Zaqueo. La alegría de la recepción. Eso lo llevó a Zaqueo a un cambio radical. Se encontró con Jesús y aquel encuentro hizo de él alguien totalmente diferente. Y Lucas, cuando nos cuenta, quiere que nos demos cuenta de eso. Por eso que no nos cuenta de qué conversaron, que a mí me interesaría mucho. Si yo fuese de la organización Rabí Zacarías, tendría un gran interés en saber de qué fue el diálogo. Pero parece que Lucas lo que pone énfasis es en que esta persona se encontró con un Cristo que le abrió los brazos, que estuvo dispuesto a comer con él. Vamos a un tercer camino. Pensemos que hoy hay Zaqueos y Zaqueas. El domingo puede que en nuestra iglesia encontremos Zaqueos y Zaqueas, gente que viene y para la cual es decisivo ese espíritu de comunidad, de receptividad, de cariño, de afecto, que es una parte importante de la vida de la iglesia. Saulo, ¿cómo se encuentra Saulo con Jesús? El relato lo encontramos en Hechos. El relato está 2 veces en el libro de Hechos. Está cuando se nos cuenta la historia en el capítulo 9 y luego está cuando Pablo mismo lo cuenta en el capítulo 26. De modo que acá tenemos también una narración y hay que prestar atención a los detalles de la narración. Dice Hechos 9:1, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Estaba entregado a una causa, Saulo. Interesante, estoy en estos días estudiando la llegada del Evangelio a España, la llegada del mensaje de la Reforma Protestante a España. Y había gente como Saulo en España, que si alguno lee un libro de Lutero o se ha hecho protestante, hay que acabar con él. Entonces se creó la Inquisición, y la Inquisición tenía sabuesos que iban a ver, a escuchar de qué hablaba en la sinagoga, en la iglesia. Y si parecía que era luterano, pues lo acusaban. Y venían los largos procesos. Igual era Saulo. Dice que fue a pedir autorización para ir a otra ciudad a continuar con esa tarea de encontrar culpables. Y dice, versículo 3, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Qué encuentro, ¿no? Diferente al de Nicodemo y diferente al de Zaqueo. Saulo es un hombre entregado a una causa. Pero el relato nos cuenta en el libro de Hechos, aparece Saulo por primera vez cuando se nos cuenta la muerte de Esteban, el primer mártir
de la iglesia. ¿Se acuerdan de la historia de Esteban y de cómo lo apedrearon? Y dice el final del capítulo 7 de Hechos, comienzo del capítulo 8, y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Así que el primer contacto de Saulo con Jesús es a través de Esteban, un discípulo fiel hasta la muerte, entregado a la causa de Cristo. Y lo que pasa con Saulo, que estaba entregado a la causa de destruir a los cristianos, es que encuentra una causa más alta que aquella a la cual él está entregado. Y hay algunos que llegan a conocer a Cristo así, porque están embarcados en alguna causa, pero al encontrarse con Cristo descubren una causa que está por encima, que es superior, y luego entonces se entregan a ella con pasión. Ha habido muchos cristianos famosos que eran perseguidores y que luego se entregaron. Descubrieron que aquello que perseguían era la única causa por la cual valía la pena vivir. La calidad y valentía del testimonio cristiano es lo que conmovió a Saulo al ver a Esteban morir por la causa. Y hay gente que se va a convertir en nuestra iglesia por la seriedad con que nos tomemos la causa en la que estamos involucrados. Mientras estábamos esta mañana cantando, yo vi aquí, está Miguel, que es director de un colegio, estaba Ángel, aquí tocando la música. Interesante. Mañana van a sus despachos, donde son personas importantes, pero creen en el sacerdocio de todos los creyentes, de modo que vienen a la iglesia y practican. Entonces hay personas que dirán, fíjate, este es una persona importante, pero está acá tocando la música en esta congregación. Tiene que haber algo en Jesús que hace que una persona con entusiasmo y con alegría esté embarcado en la causa del servicio al Señor. Así que nuestra devoción, la manera en la que busquemos la excelencia en el servicio de Cristo, en las cosas que hacemos, eso va a ser un factor que va a convencer a los otros. Yo tengo un recuerdo que es un poco triste, porque en la universidad yo tenía un amigo que era marxista y yo siempre estaba tratando de ganarlo para el Evangelio y él estaba tratando de ganarme para el marxismo. Y una vez por fin conseguí que viniese a la iglesia y vino a la iglesia. Teníamos encuentros y debates intelectuales de lo que leíamos, etcétera, etcétera. Pero siempre recuerdo aquel día que Héctor vino a la iglesia. Y en esa época yo vivía en la iglesia, porque resulta que no había portero, se necesitaba alguien que durmiese en la iglesia, de modo que en ese tiempo yo dormía en la iglesia. Y era un sábado, era la reunión de jóvenes, y siempre después de la reunión teníamos un social y tomábamos café, té y algunos pastelitos, en fin. Y entonces cuando ya terminó el culto y terminó la reunión de jóvenes y todo aquello, caminando hacia el tranvía con Héctor, le digo, ¿y Héctor, qué te pareció? ¿Qué te pareció la reunión? Y me dice, es muy fácil ser cristiano. Te dan un cuarto, te dan café. Y entonces me dijo, yo cuando salgo a pintar las paredes con lemas marxistas, me estoy arriesgando a que la policía me meta preso. Me quedé, se imaginan ustedes, porque él me veía como un receptor, pero él estaba entregado a su causa y tenía que sufrir por ello, se la tomaba muy en serio.
Es así como nosotros tenemos que tomarnos en serio la causa de la evangelización, la causa del servicio a Cristo, porque la excelencia con que hagamos eso va a ser lo que los buscadores como Saulo van a encontrar. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Hoy en día hay Saulos y Saulas, hay un sorprendente número de voluntariados. Lo que quiere decir es que hay gente que está queriendo servir al prójimo. Y si nosotros pudiéramos atraer más gente de esa que tiene espíritu de servicio, sería tremendo. Y es tremendo cuando en la iglesia las personas encuentran eso, encuentran una causa a la cual vale la pena entregarse. Me ha contado el director del coro gospel de allá de Valencia que siempre que hay un concierto, después del concierto viene gente y le dice: ¿podría yo cantar en su coro? Les atrae suficiente la música, pero también la disciplina, porque cantar en un coro y que sea presentable requiere ensayo, requiere disciplina, ¿no es cierto? Requiere una entrega. Y entonces estas personas lo que están diciendo es: yo quiero entrar en esa disciplina. Y bien pudiera ser que por ese camino llegasen a conocer al que nos da ese espíritu de disciplina, a Jesús. Tenemos que pensar que hay algunos que van a llegar por ese camino al ver la calidad de nuestro servicio y de nuestra entrega al Señor. A veces la gente llega a conocer a Jesús porque Jesús irrumpe en la vida de una persona. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, encontramos el relato de cómo Jesús se mete en la vida de una persona. Dice, a partir del versículo 1, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. O sea que él tomó la iniciativa de acercarse a este ciego. No nos dice el texto que el ciego le hubiera pedido que lo cure. Otro ciego sí. Pero en este Jesús se metió. Y eso sigue pasando. Que Jesús irrumpe en la vida de alguien. Mientras veníamos en el metro esta mañana nos encontramos con el hermano Luis Ramos, que está por ahí, y me regaló este libro, La perfecta seguridad del creyente en Cristo. Claro, a mí me interesan mucho los libros, de modo que estoy súper agradecido. Pero me contó cómo se convirtió él, cómo llegó a Cristo. ¿Cómo llegó a Cristo el hermano Luis Ramos? Pues alguien de la Argentina, un pariente, le mandó por correo un Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta ustedes? Un Nuevo Testamento. Y empezó a leer el Nuevo Testamento y llegó a conocer a Jesús. O sea, Jesús se le metió en la vida por medio de algo que él no esperaba. Un Nuevo Testamento. Y tenemos que confiar en que Dios sigue haciendo eso. Dios sigue. No sabemos por qué no lo hace con todos. A veces nos gusta especular. Interesante lo que cuentan, que los discípulos al ver al ciego de nacimiento, lo que empezaron era a discutir quién tenía la culpa de que hubiera nacido ciego, o sea, la especulación. Jesús lo curó. Jesús lo curó. Y Dios todavía irrumpe en la vida de las personas. Hay una hermana allá en la calle Cuart que me ha dicho: tengo una amiga en los Estados Unidos y quiero enviarle una Biblia. Así que yo le he conseguido una Biblia para que se la envíe.
Y yo confío que le pase lo mismo que al hermano Luis Ramos, que se ponga a leer la Biblia y llegue a conocer a Cristo, que Cristo se meta en su vida a través de esa Biblia. Tenemos que estar a la expectativa de formas en las cuales podemos propiciar, podemos facilitar, podemos ayudar a las personas. Escuchando a los que trabajan en el mundo musulmán, escuchando a los que son misioneros en el norte de África, muchas veces cuentan, es una historia que se repite, que hay personas que vienen al lugar de reunión de los creyentes porque han tenido un sueño. Es decir, lo que les ha causado curiosidad para ir a la iglesia es que han tenido un sueño. ¿Y quién les ha dado ese sueño? Son formas que Dios escoge hoy de comunicarse. Y tenemos que pedirle que esté en acción con aquellos que van a llegar a Él por ese camino. Así que, hermanos, hay diversos caminos por los cuales las personas llegan a Cristo. Y lo que tenemos que ser nosotros es vehículos que faciliten la llegada a Cristo, que la propicien. Ya no vemos el mundo como lo veíamos antes, dice el apóstol Pablo. Me considero un embajador, donde quiera que vaya, quiero hablar de Cristo. Y cuando va Jesús a la ciudad de Atenas, donde están los filósofos epicúreos y estoicos, y donde dice que la gente tenía una curiosidad, siempre quería oír novedades, Saulo les habla de Dios, les habla de la historia, y termina hablando de Jesús y de la resurrección. Da su mensaje, y algunos llegan a conocer a Dios por ese camino. Pues que el Señor nos ayude para que nosotros seamos vehículos por medio de los cuales Jesús se encuentra con las personas hoy en día. Amén.